¿Qué tal amigos? Muy buen día. El día de hoy voy a mostrarles la práctica número 11 de nuestro curso de SolidWorks básico intermedio. Esta práctica ya no es de la unidad de técnicas de croquisado, ya comenzamos aquí con modelado 3D, pero van a notar que en el plano algunas de las cotas vienen marcadas con las letras A, B y C. Y aquí en un ladito vienen los valores de A, B y C. Entonces, esta pieza en lo que nos vamos a enfocar es en cómo diseñarla de forma óptima, de tal forma o de tal manera que cuando me piden algún cambio pueda realizarlo yo de manera muy práctica y de manera muy eficiente, ¿sí? Entonces nos vamos a enfocar en la intención de diseño de la pieza, nos vamos a enfocar en el cómo poder editarla de forma realmente rápida, ¿sí? Y eficiente. Entonces, vámonos a SolidWorks. Aquí tenía ya una pieza abierta, la voy a cerrar y voy a crear una nueva pieza, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que definir es en qué plano vamos a trabajar. Para esto es muy importante que veamos el origen. Aquí viene marcado en la pieza, ¿se fijan? Vamos a hacer un zoom y vamos a ver, aquí tenemos que el eje Y está hacia arriba, aquí tenemos el eje X y el eje Z. En este caso tenemos que buscar cuál es el mejor perfil para trabajar la pieza. Para este caso, la forma en la que lo vamos a trabajar es dibujando todo este croquis que vemos acá, ¿sí? Entonces, ¿qué perfil es o qué plano voy a escoger? En este lado sería el Y y el X. Si nos vamos a la vista de arriba son el eje Y y el eje X. Muy bien, entonces me voy a SolidWorks e inserto un plano en el plano. ¿Cuál es el de YX? Aquí podemos ver que es el alzado. Inserto un croquis y voy a dibujar esta figura que tengo aquí. Entonces fíjense bien, primero voy a comenzar con un círculo aquí en el origen de, vamos a ver su radio, tenemos 12.5 de radio. Entonces vamos a seleccionar aquí. Ojo, si yo aquí le pongo 12.5, como es un... aquí más bien es un diámetro de 13, diámetro de 13, voy a hacer la corrección, es esta cota la que nos marca el diámetro del círculo. Y acá tengo un arco con centro en el origen también, que tiene un radio de 12.5. Ahora selecciono arco centro extremos, de aquí del origen voy a ponerme... Ojo, fíjense que me está marcando ahí la relación de horizontal. Justo donde me marque la relación de horizontal voy a dar clic y me voy a mover hacia el otro lado hasta que me marque la relación de 180 grados. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí me la está marcando. Doy clic, aceptar. Y voy a acotar este arco con su medida que es 12.5 en este caso de radio. Si le pongo 12.5 ya me la toma como cota de radio. Ahora fíjense bien, voy a dibujar dos líneas, una vertical justo aquí, asegúrense que les marque el icono de vertical. Posteriormente voy a dibujar otra línea vertical de este lado, de esta forma, así. Y voy a seleccionar las dos y decirle que son, fíjense bien, aquí estas se pueden mover diferente, ¿se fijan? Primero las selecciono las dos y les digo que son iguales, así van a tener la misma longitud. Posteriormente selecciono este arco con esta línea y le digo que son tangentes. Hago lo mismo de este lado, selecciono las dos y le digo que son tangentes. ¿Sí? De esta forma ya me queda la U bien definida. ¿Sí? Pero vemos que esta altura no la tenemos. Incluso si analizamos el plano, no tenemos esta altura. Algo común o algo que hemos encontrado es que todos nos basamos en decir, ok, esta cota mide 30 y esta 18, pues 30 menos los 18 me va a dar la distancia de aquí, que sería en este caso 12. Pero esa no es la forma correcta de hacerlo. Hay que recordar que las cotas por una razón están de esa manera, porque aquí lo que me interesa es que de este centro a este sean 30 y que de este centro a esta cara sean 18. Entonces tengo que respetar esas condiciones, y más cuando vamos a presentar un examen de certificación CSWA, hay que verificar el cómo viene acotado y el tratar de respetar esas medidas o esa acotación o esas relaciones, ¿sí? Entonces, en vez de poner esta resta para poner el largo de esta U, es decir, este largo,
lo que voy a hacer es alejarme un poquito. Y fíjense bien, voy a dibujar con la herramienta línea de este punto a la derecha. Voy a dibujar una línea horizontal, vertical, horizontal. Ojo, aquí es muy importante cuidar el que no se agreguen relaciones que no queremos. Por ejemplo, si yo me pusiera aquí y aquí comienzo a hacer la vertical, me crearía una relación con el origen, relación que no existe. Si podemos ver aquí, esta línea pasa muy lejos del origen. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a pasar, no lo hago aquí donde me marca la vertical con el origen, lo hago más hacia un lado. Ahora sí, vertical, horizontal, aquí sí, justo donde me marca la vertical. Listo, ahí está. Ya tengo mi croquis principal o mi figura principal, que es esta. Todavía me faltan algunas medidas, como son A, B y C, que son 36 y 64, entre otras. Lo que voy a hacer aquí es irme a herramientas. En el menú de abajo tengo, más bien en la parte de abajo del menú, tengo una sección que dice ecuaciones. Le damos clic y aquí me van a aparecer una serie de componentes. Me va a aparecer variables globales, operaciones y ecuaciones. Es muy importante irnos a donde dice variables globales. Y aquí vamos a agregarlas. Voy a teclear aquí una A mayúscula, le doy tecla tabulador. Y me va a preguntar aquí cuánto vale la A. Aquí le voy a poner igual a. Bueno, de hecho el igual se pone automático, perdón. Entonces, ¿cuánto vale la A? En este caso, 30. Le doy 30, enter. ¿Sí? Me va a agregar otro renglón. Ahora pongo la B. Y le digo que la B vale 6. Doy enter. Y ahora agrego otra que es la C. Y le digo que la C vale 64 en este caso. ¿Sí? Puedo dar enter. Aquí se va a agregar otro renglón, pero no importa. Ustedes denle a aceptar. Y en ese momento deben de haberse agregado del lado izquierdo una carpetita que dice ecuaciones. Aquí está. Si ustedes la expanden, les van a aparecer 3 variables con un icono que es como un mundito. Este icono me dice que son variables globales. Me dice que la A vale 30, la B vale 6 y la C vale 64. Entonces fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Voy a decirle que... ¿Dónde está? De este lado tengo una cota de 30 que todavía no la puedo poner. Y vamos a ponerle el resto de las cotas del croquis. Por ejemplo, tengo esta C que es 64. Selecciono cota inteligente. Selecciono esta línea. Y le digo que mide... Ojo, en vez de ponerle 64, escriban igual. Se van a donde dice variables globales y seleccionan la C. Es muy importante que pongan el igual antes. ¿Sí? Le doy C. Me va a aparecer la C entre comillas. Le doy a aceptar. Me va a aparecer aquí un mundito de que está vinculada a una variable global. Y le doy a aceptar. En ese momento mi cota va a aparecer con un símbolo, que es un símbolo de sumatoria de este lado, ¿sí? Y eso me indica que esta cota está guiada por una ecuación, ¿sí? Esa ecuación en este caso es una igualdad a la variable A, ¿sí? Perdón, en este caso a la variable C. Si yo le doy doble clic, aquí puedo ver que está vinculada a una variable global. Le doy cancelar y voy a poner el resto de las cotas. En este caso, por ejemplo, esta cota de aquí vendría siendo también la letra B. Y esta de acá también la letra B. Entonces puedo darle aquí igual a variables globales. Selecciono la B. Ojo, es muy importante poner el igual. Porque si yo nada más le pongo B, por ejemplo, así. Fíjense lo que va a pasar. Le doy a aceptar. Se fijan que no apareció el mundito aquí a un lado. Al darle a aceptar no me va a marcar el que es guiada por una ecuación. Aunque tomó el valor de la variable, si yo modifico la variable esta no se va a modificar. Lo que tengo que hacer es asegurarme que sea igual a variables globales B. Aceptar. Ya cuando le aparece el símbolo de la sumatoria quiere decir que es guiado por una ecuación, ¿sí? A este puedo agregarle cota o simplemente decirle que esta y esta son iguales, ¿sí? Esto es haciendo referencia o suponiendo que toda la pieza está fabricada con el mismo material, ¿sí? O por ejemplo puede ser con un segmento de a lo mejor un tipo de lámina de 6 milímetros de espesor
Y por eso tanto esta sección como esta miden 6 milímetros de diámetro. Por eso la cota de B. Entonces si yo cambiara de placa por una más gruesa o más delgada, toda la geometría de la pieza sería la misma, nada más cambiarían estos espesores, ¿sí? Entonces ya puse la B. Todavía mi croquis no está completamente definido. ¿Qué me falta? Podemos ver que esta parte se puede mover todavía. Y esta parte de aquí también todavía se puede mover. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Podemos ver que algunas cotas están referenciadas al centro del círculo de arriba. Entonces, como no tengo este centro del círculo, yo voy a hacer un truco. Voy a poner una línea constructiva de lado a lado. Ojo, es muy importante que no quede en el punto medio. Aquí está un punto medio, aquí no. Que quede un poquito más arriba, que no agarre el punto medio de ninguna de las dos líneas, ¿sí? Y esa línea constructiva me representa el centro de este círculo, ¿sí? Y aquí ya puedo darle las cotas. Por ejemplo, yo sé que de el origen al centro de este círculo son 30. Entonces le voy a hacer aquí que del origen a esta línea constructiva, que es el centro del círculo, son 30. Y le puedo decir también que de esta línea de aquí al centro del círculo de arriba son 18. Entonces de aquí acá también son 18. ¿Se fijan cómo ya se definió completamente esta parte de abajo? Lo único que nos falta es la parte de arriba. Esta sección de arriba, ¿cómo la vamos a definir? Pues tenemos aquí una cota. En el dibujo no se ve muy bien, pero esta cota es de 12.5 y va justo en el arco de acá arriba. Entonces le voy a decir que la distancia de aquí a acá es de 12.5. Con esto quedaría mi pieza o mi croquis completamente definido, ¿sí? Pero ojo, aquí me equivoqué yo en un detalle. De hecho voy a hacer la corrección. Aquí le puse 30. Debí haberle vinculado a la variable A, ¿sí? ¿Cómo lo hago? La modifico, le pongo igual, variables globales A, aceptar y listo, ¿sí? Ya está ligado a la variable global A, ¿sí? Voy a darle a aceptar al croquis. Bueno, perdón, antes de darle a aceptar le voy a dar operaciones, extruir saliente base y voy a seleccionar el contorno que quiero extruir. Siempre que yo tengo distintos contornos cerrados como estos, puedo seleccionarlos. Por default me aparece activa la casilla de seleccionar contornos. Puedo extruir esta U, este círculo, esta L, el pedacito de acá arriba. Incluso puedo seleccionar varias zonas. En este caso yo voy a comenzar extruyendo esta U nada más, exclusivamente, ¿sí? Entonces selecciono aquí adentro de la U. Ojo, es muy importante no seleccionar el contorno porque esto me crearía una operación lámina que vamos a ver más adelante, pero este no es el caso. Entonces tenemos que asegurarnos que esté marcado ahí como en un color rosita, un rojito, para que me seleccione el área a extruir. Pues podemos ver que la extrusión, al momento de seleccionarla, obtenemos una vista previa, ¿sí? Y puedo ver que puedo extruir hacia adelante o hacia atrás. Si vemos aquí en los ejes, sería hacia Z positivo o aquí puedo invertir la dirección hacia Z negativo. En este caso, ¿hacia dónde tenemos que extruir? Si mi origen queda en la parte de adelante, yo tengo que extruir hacia atrás, que es Z negativo. Podemos ver aquí la Z positivo está hacia adelante, negativo está hacia atrás y vemos que mi extrusión va hacia atrás, hacia Z negativo. Aquí me aseguro que aparezca hacia Z negativo. ¿Y cuánto lo voy a extruir? Pues lo voy a extruir B, que vale 6. Entonces aquí le pongo igual a variables globales B, ¿sí? Le doy a aceptar. Me aparece aquí que está vinculando, aceptar. Entonces ya tengo la primera parte, que es esta U de aquí. Posteriormente vamos a ver lo siguiente. Vamos a dibujar un croquis en la cara superior de la pieza, en esta. Para poder dibujar un croquis, acuérdense que vimos que requerimos un plano o una cara plana. En este caso selecciono aquí la herramienta croquis, le doy aquí en croquis y selecciono la cara de arriba, ¿sí? Entonces, ya que estoy en la cara de arriba,
lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a presionar control 5, que es una vista normal. Bueno, en este caso es una vista superior, perdón. Y voy a dibujar un rectángulo que vaya de esta esquina hasta acá. ¿Sí? Ojo, de esta esquina hasta acá. ¿Sí? Le voy a dar sus medidas, que son 25 por... Fíjense bien, aquí esta línea mide 25. Y el largo, podemos deducirlo, son 64 más 6, en este caso son 70. Pero acuérdense que esto está prohibido, tenemos que respetar tal y como viene. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo podría poner otra cota, fíjense bien. Podría decirle que de aquí a acá son 70, que sale de el 64 más estos 6. Pero no es lo correcto. Lo correcto es lo siguiente. Voy a eliminar esta cota. Voy a darle control 7, que es una vista isométrica. Y fíjense bien. Lo que voy a hacer ahora es irme a mi árbol de operaciones, que como ya vimos es de este lado, del lado izquierdo, y despliego la operación de extruir aquí en el triangulito y me va a aparecer el croquis anterior. Le voy a dar clic derecho y aquí en el ojito mostrar. Los que traen una versión de sólida anterior les va a aparecer unos lentecitos. Le doy mostrar y control, en este caso sería control. Bueno, no, me voy a quedar ahí donde estoy. Fíjense bien, quiero que vean algo. Este todavía se puede mover, este largo. Pero, ¿para qué visualicé el croquis anterior? Si se fijan, ya me aparece en gris aquí. Aquí está el croquis. Lo que tengo que hacer es decirle que la línea azul con el punto extremo del croquis anterior, este de abajo, son coincidentes. Y en ese momento mi croquis queda completamente definido. Entonces, si se fijan, el largo de este rectángulo ya no le estoy poniendo una cota. Realmente lo que estoy haciendo es vincularlo a el croquis anterior, que ya tiene la medida. Entonces aquí tenemos que estar muy conscientes que si yo hubiera puesto una cota diferente, al momento de querer modificar tengo que meterme al croquis 1 y editarlo, y luego meterme al croquis 2 y editarlo, y luego meterme a otra operación y a otro croquis y así sucesivamente para poder editar la pieza. Lo que queremos es siempre crear una pieza que en el momento en el que yo la necesite editar, rápidamente pueda hacer esa edición. Modificando lo mínimo posible, quede la pieza completamente definida y correctamente modelada, sin tener que estar modificando un croquis y luego otro y luego otro. Entonces, listo, ahí ya quedó completamente definido. Le doy control 8 para irme a una vista normal al plano. Selecciono ranura recta y doy el primer clic. Fíjense bien, en el punto medio de la línea del lado derecho, una recta horizontal, perdón, extiendo, ¿sí? Y vamos a decirle que mide 20 de largo por 13 de ancho, ¿sí? Son 20 de su distancia entre centros y de lado a lado son 13, y ahí queda mi croquis completamente definido. Control 7 para ir a una vista isométrica. La puedo girar manualmente y así quedaría mi croquis. Entonces, muy importante, esta pieza, lo que estamos haciendo no es nada más dibujar por dibujar o modelar a la y se va. Estamos vinculando croquis y estamos utilizando ecuaciones para poder crear un diseño óptimo fácilmente modificable, ¿sí? Le doy operaciones, extruir saliente base. ¿Y qué es lo que voy a extruir? Fíjense bien, me aparecen varios contornos cerrados. Uno es esto, pero si se fijan, la esquinita de acá no me la está seleccionando. Entonces es muy importante, seleccionamos la esquina de acá, seleccionamos esta sección y ya tenemos toda la extrusión, ¿sí? ¿Cuánto lo voy a extruir? En este caso sería igual a variable global B, aceptar, ¿sí? Ahí está nuestra pieza casi terminada. Ya nada más nos faltaría una pequeñísima sección, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Fíjense bien, voy a insertar un croquis en esta cara, ¿sí?
en esta de aquí que acabo de seleccionar. Le doy control 8 y nuevamente fíjense bien lo que voy a hacer. Voy a dibujar un rectángulo, pero voy a seleccionar rectángulo de 3 puntos de esquina. Es el tercer icono en la sección de rectángulos. Este me ayuda a que doy clic en una esquina, en esta de aquí, doy clic en la siguiente esquina y luego expando. ¿Se fijan? Ahí está, más o menos ahí, al tanteo. Entonces el ancho ya lo tengo definido, ya no tengo que ponerle una cota porque es el mismo ancho de acá hasta acá. No sé cuánto es, pero no lo necesito, es de aquí hasta acá. Y el largo del rectángulo, fíjense bien lo que voy a hacer. Básicamente lo que quiero es lo siguiente. Voy a poner un arco centro extremos del punto medio de esta línea horizontal. Doy clic y luego de un lado hacia el otro. ¿Se fijan cómo ya tenemos prácticamente nuestra pieza? Nada más nos falta definir dónde queda este centro. Pero para esto, si yo giro un poco mi pieza, ya tengo esta línea constructiva que me marca dónde está el centro del círculo. Sí, o al menos a qué altura. Selecciono este punto con la línea azul y le digo coincidente. Y en ese momento nuestro croquis queda completamente definido. Podemos verificarlo acá en la barra de estado, completamente definido. Selecciono esta línea horizontal, le digo que es para construcción en sus propiedades, aceptar. Y por último, fíjense bien, voy a seleccionar la herramienta círculo y justo del origen, perdón, no es del origen, del centro del círculo o del arco que acabamos de dibujar, dibujo un círculo con 13 de diámetro. ¿Sí? 13 de diámetro. Aquí otra forma de hacer la extrusión, fíjense bien, le doy aquí extruir, me lo está extruyendo hacia adelante. Otra forma de vincularlo al croquis anterior o al primer croquis que hicimos es seleccionar aquí donde dice dirección 1, vamos a seleccionar hasta el vértice. Y mucho ojo, se fijan que ahí me lo está, de hecho voy a poner una vista frontal. ¿Se fijan que la extrusión la está haciendo hacia atrás? Si yo aquí en dirección 1 selecciono hasta el vértice y selecciono uno de los vértices de atrás, puede ser este o este, cualquiera, automáticamente la extrusión se va a hacer hasta ese vértice. Se fijan que ya no me aparece para ponerle distancia. Esto es porque no la necesito, realmente se va a extruir hasta donde se encuentre con ese vértice. Le doy a aceptar y listo. Tenemos nuestra pieza terminada. Utilizamos solamente 3 operaciones y es realmente fácil editarla. Por ejemplo, vamos a suponer que nos cambian los valores y dice, ¿sabes qué? El material con el que está hecho es una lámina que ahora mide 8 milímetros. ¿Sí? Todo lo demás es igual. Todo lo demás es exactamente igual. Nada más el material con el que se hizo es de 8 milímetros. Entonces vamos a ver qué pasa. Voy a cambiar esa variable. Para editarla, simplemente doy clic aquí en cualquiera de estas. Por ejemplo, en este caso quiero cambiar la B, que es el espesor. Le doy clic derecho, le doy administrar ecuaciones y aquí me aparece, ¿se fijan? Para editarla. En este caso, en vez de 6, le pongo 8. Quiero que vean el cambio en la pieza. ¿Sí? Ahí la estamos viendo. Le doy a aceptar y podemos ver que la pieza ya se ve, aunque todas sus demás medidas son iguales, la pieza ya tiene un espesor de 8 uniforme. ¿Sí? Si no lo hubiéramos hecho así, habríamos tenido que editar el croquis 1, decirle que en esta sección vale 8, luego habríamos tenido que editar la operación 2 y decirle que el espesor vale 8, y luego habríamos tenido que editar esta otra operación y decirle también aquí que la extrusión vale 8. Entonces, se fijan, el objetivo de esta pieza era que encontráramos una forma o que viéramos el cómo tenemos que ir vinculando croquis, utilizando ecuaciones, utilizando las opciones de extrusión para lograr una pieza más eficiente y fácil de editar. Digamos que me cambian los valores y ahora me dicen que la A, que es esta separación, quieren que sea de 32 y que la C quieren que sea de 68, por ejemplo.
Entonces simplemente le doy aquí editar ecuaciones y le pongo que la A son 32 y que la B son 68 y automáticamente toda la pieza se edita. Aunque no se alcanzan a percibir los cambios, si edito un croquis voy a poder ver 68 y 32. Entonces podemos ver cómo la pieza se modifica automáticamente y ya tenemos un proceso de edición mucho más fácil, más limpio y libre de posibles errores. Bueno, procedemos a guardar la pieza y con esto terminaríamos la pieza número 11, ¿sí?